¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. El consumo y tráfico de drogas es uno de los problemas sociales más graves en Chile. Actualmente, el aumento de la violencia, el sufrimiento en miles de familias, miedo y repliegue de las personas y comunidades son algunos de sus efectos. La Iglesia Católica no puede pasar de largo y PANAD de la Conferencia Episcopal se está revitalizando, encabezada por el padre Benjamín Osandón, director de la Pastoral Nacional de Alcoholismo y Drogadicción PANAD. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Buen día, Miriam. Gracias a ti por la invitación. Siempre un gusto poder, digamos, llevar este mensaje, porque creo que nosotros como iglesia, como tú muy bien decías en la presentación, tenemos mucho que aportar. No tenemos que creer el cuento, es así, eso es lo que falta. Claro que sí. Ahora, pero partamos por lo más general. Cuénteme un poquito de esta pastoral. Es poco conocida, a lo mejor se ha revitalizado, como decía yo al comienzo, con la llegada suya, pero tengo entendido que ya tiene sus años, ¿no es cierto? ¿A qué se dedica PANAD? Sí, claro, PANAD significa Pastoral Nacional de Alcoholismo y Drogadicción, que surgió en los años 80 más o menos, impulsada de manera especial por el sacerdote Sergio Nasser, que había empezado todo un trabajo en la zona sur de Santiago, en la población La Victoria, después en Lo Valledor Sur y finalmente su trabajo lo desarrolló especialmente en la población José María Caro. Y él, un poco viendo en esos entonces, sobre todo más bien el tema del alcoholismo, era más bien el tema más exclusivo. Hoy en día todavía está presente, pero con otros fenómenos también, ¿cierto? Que después podemos hablar con más detención. Entonces, el padre Sergio convocó a distintos actores que de manera como separada estaban tratando de hacer algo, pero pasa como en la vida, que cuando uno está solo, como que cuesta más y el trabajo se hace más difícil, y en eso él pudo juntar distintas instituciones, distintas personas que estaban tratando de dar la pelea, la hermana Lilian Tapia en Antofagasta, por ejemplo, un par de personas de Copiapó, que ahí después eso terminó desarrollando una fundación que se llama Fundación Despertar en Copiapó, alguna persona de La Serena, algunas personas del sur, en Conce, digamos, hacia Puerto Montt. Y en un primer momento esta pastoral tuvo bastante fuerza al principio, porque era un problema muy sentido, el problema del alcoholismo. Él tenía algunos, de esos tiempos, imagínense que el padre Sergio decía que la población La Victoria, de la zona sur de Santiago, en los años 70 más o menos había hecho un estudio, más del 40% de los, de los varones de la familia, de los jefes de hogar, por decirlo así, tenían consumo problemático de alcohol, por todo lo que eso conlleva, violencia, ¿cierto? Desintegración familiar, bueno, lo que todos ustedes saben, porque además siempre detrás de este problema hay un sufrimiento muy grande de la familia y de todo el entorno, y cuando se recupera alguien, se recupera una familia completa, se recupera también un barrio. Y en ese sentido, al principio, esa pastoral tuvo mucha fuerza, hicieron varios encuentros nacionales, hubo mucho entusiasmo, pero muchos de los protagonistas de esta pastoral empezaron a envejecer, y en la medida que fueron envejeciendo, en un primer momento no hubo como la cadena que siguiera, y faltó como esa renovación. Y gracias a Dios, también gracias al esfuerzo del padre Sergio, otras personas que trataron de convocar a gente más joven, y en esto, ya a partir de hace unos tres años, estamos volviendo como a retomar esos vínculos, y en un contexto en que el problema ha crecido. Y ya no solamente, como le decía, con el problema del alcoholismo, sino que después, a finales de los años 90, con una presencia muy fuerte de la pasta, y después ya del 2000 para adelante, de todo tipo de sustancias, hoy en día sustancias sintéticas, etcétera. Pero bueno, ahí les podré contar un poquitito más de cómo hoy en día está el problema. Oiga, padre, a ver, usted nos cuenta de los años 70, 80, claro, desde ahí en adelante, por supuesto, mucha agua ha corrido. En esos tiempos lo más importante, lo más terrible, digamos, era el tema del alcoholismo, porque el alcohol aquí en Chile, el vino, un litro de vino vale mucho más barato, incluso valía mucho más barato que un Y litro la de leche, leche, decían, ¿no? sí.
Entonces, claro, era una forma de, no sé, de evadirse, de olvidar, etcétera. Y hoy día ya no es tanto el alcoholismo, como dice usted, ya entró la droga. Entró la droga de a poco y entró la droga ahora ya fuerte y dura. Y además de eso, estas jefes de las drogas que enquistan en los barrios van protegiendo a los vecinos y por lo tanto los vecinos se van metiendo cada vez más también en estos tentáculos de la droga. ¿Cómo lo hacen ustedes Sí. para tratar de sacarlo? O por lo menos para escucharlo. Como usted dijo por ahí en alguna parte que yo leí, decía, el primer paso es escuchar y decir, voy a estar contigo. Cuénteme, ¿ustedes trabajan a nivel del drogadicto, del alcohólico o trabajan también a partir de las familias y de las comunidades? Bueno, excelente ahí la pregunta, Miriam. Yo diría, tal vez para ponerle más contenido todavía a lo que tú estabas diciendo, bueno, podríamos decir que el alcohol también es una droga, ¿no? Pero es verdad que a partir sobre todo de los años 2000, llegan drogas realmente excesivamente dañinas, pero además un fenómeno que yo diría que es más reciente todavía, que creo que esta es la gran diferencia, porque hasta hace, no sé, 10 años, claro, existía el alcohol, existía algún otro tipo de droga, pero así todo, en las poblaciones en general, el narco, por ejemplo, no andaba así como a vista y paciencia de todo el mundo, como diciendo aquí, yo soy el que te las traigo, Peter. Habían ciertos códigos en que, no sé, pues, no te metías con los niños, por ejemplo. Había ciertos códigos que hoy en día como que se arrasó con eso. Y lo más grave que a mí me gusta para explicarlo es que ahora el problema de la droga, si bien estaba presente, empezó a permear la cultura. ¿A qué me refiero con la cultura? No solamente me refiero a que no sé, pues salen temas de música o de este tipo de cosas, sino que lo más grave es que la manera en cómo nosotros nos relacionamos con los demás, la manera en cómo nosotros entendemos la muerte y el sentido que le damos a la vida, que es como lo más profundo de lo que trata la cultura, empezó a estar mediatizado por la droga. Entonces uno hoy en día entra a tantas poblaciones y ¿quién es el que tiene reconocimiento dentro del grupo social? Bueno, en narcos, cosa de ver los grandes mausoleos, por ejemplo, que se le hace a los que han caído. ¿Quién es el que logra prestigio? Pareciera ser que como el horizonte de vida, lo mejor en lo que se puede alcanzar es entrar en este circuito, o incluso en la muerte, lo grande, hasta el momento de la muerte hoy en día está, no voy a detenerme en eso porque no, creo que no vale la pena, pero como también incluso hasta la muerte hoy en día ha estado como romantizada, no sé cómo decirlo, en torno al tema de la droga. Dicho eso, ¿por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque como nos ha permeado la cultura, y en ese sentido ha permeado como ya a unos niveles muy profundos de la capa social, es que la respuesta no puede ser solamente, o lo que nosotros podemos ofrecer para que realmente tenga un efecto suficiente, no puede ser solamente atención como a los individuos, no un problema individual. Esto se nos ha transformado en un problema, bueno, familiar y en un problema social. Se nos ha transformado en un verdadero problema social de barrios completos, bueno, del país entero. Fíjese, Miriam, que en Chile se calcula que hay 1 millón de personas con problemas de adicciones, lo cual significa que todos tenemos algún conocido, algún familiar que esté con este problema. Es gravísimo. Y como les decía antes, tal vez, claro, puede ser que yo no sea el afectado, y tal vez sí, pero puede ser que yo no sea el afectado, pero sin embargo, igual me pega, porque genera mucho sufrimiento. Y hoy en día, ¿para qué decirlo? Que no se puede salir tranquilo a la calle. ¿Para qué decirlo? Que de repente uno me ha tocado a mí como cura, ¿cuánto me toca escuchar mamá? Un sufrimiento que no tiene palabras. Es inenarrable de repente el sufrimiento de ver a tu nieto, a tu hijo o a tu hija que está perdido, que no va para ninguna parte. Y en ese sentido nosotros estamos empezando a intencionar ahora un trabajo que le estamos dando fuerza a partir de este año, que son proyectos que quieren trabajar como desde las comunidades. Me explico. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, y en esto es lo que decía al principio del programa, tenemos que creerla.
Porque la iglesia tiene algo que ninguna otra institución tiene. Está cerca. Está cerca. En todos nosotros, las cantidad de capillas que tenemos, estamos en el barrio, estamos ahí mismo donde las papas queman, como se dice. Estamos ahí. Y además de tener cercanía, nuestra propuesta es una propuesta que genera vínculos, que genera redes. Lo propio del mundo de la droga es que te va aislando, te va separando, y en ese aislamiento es donde triunfa la droga. Nosotros generamos vínculos, generamos redes, y además nuestra propuesta es una propuesta que da sentido a la vida, una propuesta de esperanza que le da un horizonte, que es una razón potente por la que vivir, ¿no? Porque nos da, bueno, la fe, la esperanza, ese amor que nos llena el corazón. Entonces, si nosotros realmente estuviéramos conscientes de lo que nosotros podemos ofrecer, creo que otro gallo cantaría. Y en ese sentido nosotros desde el territorio, estando cerca, porque a veces alguien hoy en día tiene problemas y le dice ya, no sé, vaya al CEFAM, pero al final igual el CEFAM queda lejos, no está en la esquina, no está ahí en la plaza. Y nosotros en cambio sí tenemos presencia ahí en la plaza, en la esquina, y estamos empecinados, y en eso como con una convicción queremos ser más como mono porfiado para esto, queremos acercarnos a donde están pasando estas cosas ahí de primera fuente, en un contacto humano, fraterno, y de alguna manera poder como recibir la vida como viene, a las personas como están, aunque estén rotas por dentro, por fuera, y nosotros poder ponerle el hombro y acompañar esos recorridos de vida. Y en ese sentido nosotros estoy convencido que desde nuestras capillas, desde nuestras parroquias, porque al final del día además, las personas que están afectadas no son otra gente, son nuestra gente, son entre ellos muchos nuestros vecinos, a veces nuestros hijos, son, ¿por qué no?, alguno que otro también dentro de nuestros propios miembros que participan de nuestras comunidades, también hay gente que está afectada con esta realidad. Y en ese sentido, no son los hijos de los otros, son los nuestros. Y en ese sentido nosotros podemos ofrecer esa cercanía porque nosotros conocemos el problema, nosotros, además de conocer el problema, tenemos una propuesta que puede sostener un camino de rehabilitación, un camino que empiece de nuevo. Es verdad que tal vez no vamos a tener toda la respuesta, pero nosotros sí podemos ser ese puente que permite que de repente, por ejemplo, si hay un joven que dice ya, ¿sabéis qué? Tuvo un momento de lucidez, quiere cambiar, tal vez yo no soy médico, es verdad, pero yo le puedo decir, mira, yo te voy a tomar de la mano y te voy a acompañar en esta. Y sabéis que vamos a ir juntos al CEFAM y vamos juntos a pedir la hora. Y en esto yo se lo digo porque yo trabajo, además soy director de un policlínico de rehabilitación que trabaja con profesionales de todo tipo de especialistas, y yo me doy cuenta, el 80% de la rehabilitación no pasa dentro del policlínico. El 80% de la rehabilitación pasa con su familia y en el barrio y con su entorno. Entonces, es hacerle la carrera un poquitito más fácil, que tenga apoyos, y yo creo que ese es nuestro rol en primer lugar como iglesia, por eso a propósito de la escucha, que en primer lugar nosotros podamos recibir esa vida como viene, escucharla, acogerla, quererla, y luego acompañarla. Me gusta esa imagen, poner el hombro, voy a ir contigo, tal vez yo no voy a hacer, y tiene que ver con la parábola, ¿no?, del buen samaritano, ¿cierto?, que me duele lo que le pasa a esa persona que está allí, voy, la vendo, le doy un consuelo, pero luego la llevo conmigo y la llevo al lugar donde la pueden atender de mejor manera, aunque yo no sea el médico que le va a hacer ahí la operación, pero sí después yo voy a volver y voy a decir, y voy a estar ahí para seguir acompañándote. Oiga, padre, a ver, usted ha dicho un montón de conceptos ahí súper importantes. Una de ellos, por ejemplo, es el tema de el acompañamiento, ¿no? Que es como súper importante. Creo que el más importante todavía que Ujú. los fármacos o la terapia que le puedan hacer, por varias razones. Porque los CEFAM no tienen, como dice usted, no están ahí a la vuelta de la esquina, pero aparte de eso, no tienen horas hasta como, no sé, por un Sí, año más o menos que les dan, sí, ¿no? Y a lo mejor se limitan a, bueno, tome de estas pastillas y venga el próximo mes a buscar las pastillas. Y entre medio, el chiquillo, el grande o el muchacho o lo que sea, eh, pasa solo. tal Entonces cual, ahí al ratito vuelve, po. Obvio, si tal cual, tal cual. Digamos, se calcula que uno cuando, sobre todo en este tipo de realidad, cuando va a pedir una hora al CEFAM,
mínimo se demora un mes en que te den una hora. ¿Y qué es lo que pasa? Que esta realidad además genera tanta angustia, ¿cierto? El craving, ¿cómo se llama? Que, claro, el cabro está con el entusiasmo ahí, pero si tú lo haces esperar un mes, no le das. Entonces, ahí es donde yo creo que nuestro rol es especialmente importante, porque sería súper fácil como ya, yo te llevo al CEFAM y me desentiendo. Es que no. Al fondo de lo que yo le estoy planteando tiene que ver con un modo de ser cristiano, un modo de ser iglesia, que no es simplemente que se... Porque esa persona, el problema de la droga, muchas veces el décimo problema que tiene. Tiene 10 problemas de fondo más graves. De repente se siente totalmente solo. O tal vez en su casa o de pequeño, no sé, puede haber experimentado situaciones muy dolorosas. O realmente no tiene un trabajo y no tiene un techo donde estar y uno empieza a sumar cosas que al final del día el consumo de la droga es la punta del iceberg. Es la punta del iceberg que trata de ser como un paliativo frente a tanto otro problema y tanto dolor, y mejor, ¿sabéis qué? Quiero un momento de calma y se recurre al consumo. Pero sabemos que es una calma falsa, ¿cierto? En cambio, hay tantas otras maneras de enfrentar esa realidad, y sabemos que la mejor manera de enfrentar la vida así, tal como es y con sus dificultades, es un corazón, primero, bueno, el amor de Dios, y también un corazón humano, digamos, cariñoso, que se ponga a tu lado, que te comprenda y que quiera caminar contigo. Cuando uno siente que no está solo en sus dificultades, los problemas se reducen a la mitad. Entonces, lo más triste a veces de lo que nos toca a veces pasar es que sentimos que que estamos pasando sola, y eso es terrible. De hecho, perdón aquí lo ñoño, pero un dato. La palabra consuelo, que del latín viene significa consolatio, etimológicamente, literalmente significa es consolatio, estar con en la soledad. Y es que efectivamente el consuelo, el alivio llega en la vida cuando uno siente que en su soledad llegó alguien que se te puso a tu lado. Esto es muy bonito. Y nosotros podemos ofrecer eso. Y en cambio, es verdad, como tú dices, si solamente el problema fuera un problema médico, además estamos sonados, porque te dan una hora o te dan una hora en un mes más, y como tú dijiste, un fármaco o una atención que a veces, no todos, porque hay muy buenos profesionales, pero que en muchos casos puede ser como muy a la distancia. Y en estos casos se necesita una amorosidad, un afecto, un cariño, que a veces es lo que permite que la persona se pegue el salto. Entonces, es tan importante lo que nosotros podemos ofrecer. Creo que no hay ninguna institución como la Iglesia que pueda ofrecer esa amorosidad que es necesaria en estos casos, esa red de cariño, de vínculo, ese sentido de vida que está en nuestra propuesta de fe, que como nosotros podríamos ofrecer y que el Estado no puede ofrecer, y que sea dicho de paso, que lamentablemente como el Estado ha estado tan ausente hace un par de años, sobre todo yo diría después del estallido social, tan ausente, se alejó de nuestras poblaciones, que claro, fue la oportunidad para estas personas, para, digámoslo así, ocupar el lugar del Estado y de la Iglesia, porque de alguna manera además fue después del caso de los abusos y después de la crisis del Estado con el estallido social, es donde entran con más fuerza los narcos en nuestras poblaciones y empiezan a ocupar ese rol, pero de una manera, además, al final, como tú lo dijiste, me encantó, como con unos tentáculos, porque al final del día, ¿quién es el que financia la micro para llevar a los cabros en el verano a la playa? ¿Quién? ¿Quién es el que le paga los remedios a la abuelita cuando uno está con el agua al cuello y necesitamos, nada, y uno va al CEPAM y no llora, etcétera, y necesita una atención? ¿A quién se recurre? Y muchas veces no es uno quisiera que no fuera así, pero a veces la desesperación te puede llevar a eso. Y en ese sentido se empiezan a armar unos tentáculos que realmente es impresionante. A uno le toca distintas poblaciones en que la gente, sin quererlo muchas veces, pero empieza a generarse como un pacto de silencio. Al final, nadie quiere decir nada porque o se meten en problemas o de alguna manera él está a veces resolviendo algunas necesidades de la comunidad, y como no está el Estado presente allí a través de la municipalidad, de los servicios de salud, y como la Iglesia nos asustamos después de
crisis, nos venimos para adentro, también ellos aprovechan ese espacio. Yo creo que nosotros tenemos que creérnosla y salir para afuera y estar al servicio de la comunidad. Y además lo más impresionante que en la medida que nosotros salimos es donde nuestra comunidad además es más segura, es más transparente. Siempre son lugares encerrados donde hay poquitito, donde no entra luz, es donde a veces los ambientes se ponen medio raros y medio se enrarece y mal olor. En cambio, cuando hay en un ambiente que hay gente, pueden entrar nuevas personas, entra aire fresco, es más difícil que también sucedan cosas raras. Entonces, este temor de repente que uno tiene es paradójico, pero en la medida que uno también abre las puertas y está al servicio y recibe la vida como viene, porque además creo que esa es nuestra misión, ser una iglesia misericordiosa, que quiere llevar la buena noticia a todas las personas, es que realmente ahí nosotros estamos sanos. Y ahí es cuando somos lo que tenemos que ser y somos la iglesia de Jesús que está al servicio de, bueno, de toda la gente y de todo el pueblo de Dios. Oiga, padre, sí, claro, por supuesto, así como dice usted, la necesidad tiene cara de hereje, ¿no? Entonces, en realidad, en algunos lugares sucede eso. Hay gente que incluso le ofrecen protección, le pasan unas lucas que son tan importantes para esa gente que está en malas condiciones. Pero, a ver, usted dijo algo hace un rato, el tema de que al que le está sucediendo eso no es al vecino o es al otro, sino que es al grupo humano que está ahí alrededor de. Pero sucede otra cosa, y es que en general, a lo mejor usted dice, la señora, la mamá, la abuelita va y le conversa a usted o les dicen cosas a ustedes, pero en general la gente tiende a ocultar ese tipo de cosas, Mm, no a conversarlo y a tratar de lidiar de a poco, de ver cómo, incluso hemos visto de repente cómo mamás o abuelitas, cuando ya veían y tiraban la esponja, digamos, les pasaban la plata incluso como para que compraran droga porque estaban ya en un nivel, en un nivel en que la gente, el acompañamiento, digamos, los acompañantes más bien, no saben cómo acompañar. En ese sentido es que yo le preguntaba, ¿ustedes trabajan también a nivel de la familia? sí, 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 de todas maneras, de todas maneras. Y tú dijiste, acabas de decir una cosa que es impresionante, pero a pesar de que es un problema que al final de cuentas de alguna manera nos llega a todos, es increíble que nos cuesta hablarlo. Y yo estoy seguro que en la medida que si uno dijera, mira, me está pasando esto, probablemente la persona al lado te diga, a mí me estaba pasando lo mismo y no me atrevía a decirlo. Y en ese sentido creo que algo muy importante es romper el circuito del silencio, porque ese silencio impuesto, porque además de alguna manera a veces va entremezclado con miedo, con vergüenza y otras cosas, de alguna manera es lo que permite que esto siga prosperando. En cambio, en la medida que esto se puede hablar, y en eso yo creo que la iglesia tenemos un rol de generar esos espacios para que se pueda hablar, para que se escuche, para que las personas puedan desahogarse, porque en la medida más que hay silencio, uno tampoco sabe a quién recurrir, bueno, y uno se empieza a ahogar, fíjate que la palabra adicción, etimológicamente también significa adicción, sin comunicación, te incomunica, te aísla. Entonces, y eso le puede pasar al que está consumiendo y también le pasa a la familia. La familia se empieza a desesperar en una incomunicación que a la larga la termina ahogando. Y por eso nosotros hacemos un trabajo, y creo que es fundamental, con las familias, porque además las mismas familias al final también muchas veces se empiezan a enfermar y necesitan tener herramientas para poder abordar esta realidad que a veces los que más sufren efectivamente son las mismas familias. Entonces, de todas maneras, como tú dices, nosotros trabajamos con la familia y creemos que tienen un rol preponderante. Te voy a poner un caso que es real. A mí me pasó en el policlínico que una señora de estas viejitas sufría, pero daban ganas de abrazarla porque era amorosa, de un corazón noble, una viejita entrañable. Y ella, en su desesperación, como lo que tú decías, efectivamente como su hijo
estaba metido en unos fumaderos, en una caleta que iba a consumir, y claro, y como ella se daba cuenta que era peligroso, ella iba al lugar de él, le compraba la dosis y se la traía a la casa. Ah, ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que ella sin darse cuenta, porque ella lo hacía con toda la nobleza de su corazón por amor a su hijo, ¿no? Pero sin darse cuenta, ella estaba como favoreciendo que esto permaneciera, claro. sin darse cuenta, porque ¿qué es lo que pasa? Que aunque es muy difícil, hay en ciertos casos que cada uno habrá que ver cada situación, pero en ciertos casos, a veces aunque duela el corazón, hay que como marcar un límite y decirle, mira, eh, yo no te puedo promover esto. Y tú eres responsable también. Y si tú quieres, digamos, arriesgar tu vida, yo voy a estar aquí para estar siempre para ayudarte cuando tú quieras salir. Pero yo no te puedo como alimentar esto. Obvio. Eso es lo que se llama, además tiene un nombre técnico, la codependencia. Y incluso en algunos casos, ahí habrá que ver, yo esto es muy doloroso, entonces cada familia tiene que verlo si es posible, pero yo a veces tengo que ayudar a muchas mamás, papás, familias, porque aunque les duele el corazón, ven que ya no pueden más y se sienten muy mal porque de repente le tienen que cerrar la puerta a sus hijos, ¿no? Claro. Y yo de repente toca consolarlo y decirle que eso no es, en muchos casos está bien, en muchos casos está bien, porque no es decirle, no es echarlo de la casa, es decirle, mira, nosotros las puertas están abiertas, pero si es que tú quieres estar en la casa y para tú querer estar en la casa, tienes que estar con las reglas básicas de cualquier casa. Es decir, por ejemplo, que aquí no hay violencia, que aquí no se roba, porque claro, cuántas veces, no sé, pues te roban hasta la plancha para poder ir a consumir, que aquí hay respeto. Y si es que tú no estás dispuesto a eso, quiere decir que tú no quieres estar en la casa, no que nosotros te estamos echando. Claro. Y en ese sentido, las puertas van a estar abiertas. Cuando tú quieras dar un paso, vamos a estar ahí para apoyarte y para alentarte y para acompañarte. Pero para tantas veces las familias que es dolorosísimo. Pero a veces el amor tiene que ofrecer ciertos límites para que la persona sepa que esto no es un juego, porque también lo digo con mucho respeto, pero mucha gente que llega realmente a rehabilitarse, lo he escuchado, me dice, como que les cae la chaucha, como se dice, cuando de repente su familia le dijo, ya, se acabó, no más. Porque finalmente el adicto como que juega con el límite y dice, bueno, ¿qué tanto? Si al final igual puedo estar ahí, igual como que cree que maneja la situación, que puede mentir y que no va a Claro. pasar Se nada. estira el chicle. Se estira el Exactamente. chicle. Entonces llega un momento en que a veces hay que decirle, mira, yo te amo con todo mi corazón, pero hay un límite, hay un límite. Y nosotros vamos a estar dispuestos, porque queremos tu bien, cuando tú quieras, nosotros vamos a ayudarte, pero es para ayudar a la persona a responsabilizarse, porque si no, va a tirar el chicle hasta que al final va a terminar liquidando a la familia antes que él mismo. Oiga, padre, para ir terminando, porque se nos termina el tiempo, coménteme un poquito sobre la iniciativa esta del Nadie Menos por la Droga, en la que creo que ustedes están en conjunto con otras entidades, ¿no? Cuéntenos Sí, brevemente de qué se trata. sí, armamos un movimiento que se llama Nadie Menos por la Droga. Al principio partió casi como un grupo de conversación, hace como 2 años, con distintas personas que estaban como líderes dentro de la iglesia, hombres, mujeres, que veían este flagelo que está, digamos, arruinando, que está o generando un dolor indecible en nuestra propia gente. Y al principio empezamos a conversar sobre esto. Y poco a poco nos dimos cuenta que éramos más de los que creíamos y que cuando lo conversábamos, especialmente, no sé, con un consejo pastoral, lo conversábamos con nuestra gente, empezaba a saltar la gente, a mí me pasa, a mí me pasa, a mí me pasa, pa. Y al final decidimos como formalizar un grupo de trabajo y a partir de este año empezamos muy sencillamente por ahora, pero después queremos que esto se multiplique, empezamos con 3 lugares pilotos, en 3 poblaciones donde este problema es muy sentido, una en Pudahuel, otro en Estación Central, otro ahí en San Ramón, y en estos 3 lugares pilotos, básicamente, para explicarlo así en sencillo, son personas de la iglesia, hombres, mujeres que estamos sensibilizados con el tema y nuestro rol principal es ofrecer un espacio donde las personas
puedan hablar de esto en primer lugar. Y también nosotros en algunas instancias también nos acercamos a la esquina, dentro de estas capillas donde estamos en nuestra experiencia, llevamos ligeramente, no sé, una taza de té, algo para compartir, y vamos como haciendo primero esta amistad, este encuentro con las personas que están en esta realidad, para que sepan que nosotros las queremos bien, si no es que estamos ahí para, las queremos bien, y ya estamos en un proceso en que queremos empezar a acompañarlos. Y en la medida que estas personas algunos han pedido ayuda, nosotros pero no llegamos, no nos desentendemos, sino que ellos tienen que saber que nosotros somos sus hermanos, que somos su comunidad, y si ellos lo necesitan, los acompañamos donde los puedan ayudar, después vamos a estar ahí para recibirlos, porque es otro problema, porque a veces alguien va a hacer una rehabilitación, pero después vuelve y está en la misma esquina, los mismos amigos, el mismo olor. Entonces, que haya un círculo virtuoso dentro del territorio, de gente que esté dispuesta a ayudar y acompañar la vida de las personas. Y no solamente para el tema de la droga, si esas personas a veces tienen otros problemas, entonces estamos ahí para acompañarte en la vida. Oye, ¿tenéis problemas con tus papeles? Vamos ahí a la, no sé, a donde sea, a la MUNI, vamos al registro civil, te acompañamos como un hermano, al final es como ser una familia grande. Es como ser esa mamá, ese hermano, que muchas veces, tal vez usted como mamá, de repente, no sé, tal vez no sabe sobre medicina del hígado, pero usted sabe que su hijo anda triste y dice, oiga, venga, vamos a ir juntos a ver a alguien que le vea qué tiene. Algo así, ¿me explico? Entonces estamos con esta experiencia piloto de 3 comunidades que si hay personas que nos estén escuchando, que estén interesadas en empezar algo, nosotros nos contactan y estamos encantados de empezar un trabajo que es muy artesanal. No se necesita ser especialista, no necesita ser médico, psicólogo, se necesita tener un corazón grande, un corazón que quiera que quiera amar. Eso es lo único que se necesita. Luego nosotros también vamos dando herramientas como herramientas para aprender cómo hacer la escucha, para aprender cómo intervenir. Nosotros íbamos haciendo apoyo en ese sentido, pero lo que realmente se necesita son cristianos, cristianas que quieran responder a esta necesidad de estas personas que están caídas a la orilla del camino y que no queremos hacerle el rodeo, sino que queremos acercarnos y que queremos vendar esa herida de nuestra gente que la está pasando mal. Padre Benjamino Sandón, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Gracias a ti, Miriam, un saludo para todos, que Dios los bendiga, y solamente terminar diciendo de que tenemos mucho que aportar. Creámosla, porque la iglesia tiene lo más grande, que es el Evangelio de Jesús, y que tiene esta familia grande que puede ofrecer este cariño y este amor que tanto hace falta en nuestro tiempo, y a nuestros jóvenes y a todas las personas que están afectadas por esta realidad. Le damos las gracias al Padre Benjamino Sandón Lira, director de la Pastoral Nacional de Alcoholismo y Drogadicción, por aquello de que el primer paso es escuchar y decir, voy a estar contigo. Así que muchas gracias por esta linda labor que está haciendo. Qué bonito eso que dijo de la iglesia, que salga, que vea dónde está el sufrimiento de sus feligreses. Muchas gracias, señoras y señores, por haber estado hoy día en este punto de encuentro.